En física y matemática los vectores se van a utilizar para representar innumerables conceptos físicos. Como propiedades de un vector tenemos que van a tener magnitud o módulo, sentido y dirección. Hablando propiamente de la magnitud o módulo, por ejemplo, obsérvese en la siguiente imagen que tenemos un vector, el cual va a ser representado como f. Su magnitud o módulo va a ser la distancia que hay desde el origen hacia el punto final. En otras palabras, va a ser la longitud o distancia que va a tener nuestro vector. Como característica de esto es que su magnitud o módulo nunca jamás va a ser negativo o igual a cero, siempre va a ser positivo. Ahora, en cuanto a la dirección, va a ser la inclinación que va a poseer nuestro vector, que vendría siendo el ángulo θ. El ángulo θ va a estar medido con respecto al eje X y al eje Y. Y en base a eso vamos a tener una inclinación distinta y el vector pues la va a adoptar y va a ser nuestra dirección. Ahora bien, en cuanto al sentido, va a ser nuestra orientación que va a poseer el vector y va a estar dictaminado por la punta de flecha. Si tenemos un vector como este o el que sea, vamos a poderlo descomponer en su componente X y en su componente Y. La componente X y la componente Y básicamente van a ser valores numéricos que nos van a ayudar a representar la posición de un objeto dentro de un plano bidimensional. ¿Por qué digo plano bidimensional? Porque vamos a estar hablando en un plano de dos dimensiones donde X y Y conformarán dichas dimensiones. Y todo esto va a poder ser utilizado para describir una ubicación precisa en términos de distancia horizontal con respecto al eje X y distancia vertical, es decir, con respecto al eje Y. Y todo esto en función o en base de un punto de referencia o origen. Ahora bien, hablando ya en términos de formulismos, si nosotros tenemos una magnitud del vector y nosotros tenemos un ángulo θ que vendría siendo la dirección, si nosotros tenemos estos dos elementos, podemos obtener la componente X y la componente Y. La componente X va a ser igual al producto de la magnitud del vector con respecto al coseno del ángulo θ. Para la componente Y va a ser igual al producto de la magnitud del vector multiplicado por el seno del ángulo θ, y aplicando este formulismo en función de una magnitud del vector y un ángulo θ, podemos obtener los valores de la componente X y la componente Y. Pero caso inverso, ¿qué pasaría si yo no tengo la magnitud del vector ni tengo un ángulo θ? ¿Qué pasaría si yo tuviera la componente X y la componente y yo quisiera saber cuál va a ser la magnitud final del vector y cuál va a ser su dirección, es decir, su inclinación o cuál va a ser sus grados? Entonces, para ello, aplicando el teorema de Pitágoras, vamos a tener que la magnitud del vector va a ser igual a la suma cuadrática de la componente X y la componente y le vamos a sacar su raíz. Y aplicando esta fórmula vamos a obtener la magnitud del vector. Ahora, para obtener la dirección o para obtener la inclinación o para tener el ángulo θ, vamos a utilizar la función tangente inversa de la componente Y sobre la componente X. Y aplicando este formulismo, partiendo de tener la componente X y la componente Y, vamos a poder obtener una magnitud y cuál va a ser su dirección o inclinación o cuál va a ser sus grados. Este es un espacio patrocinado por Green Hertz, lo ideal para ti. Ahora bien, esta es la interfaz gráfica resultante, la cual fue elaborada mediante LabVIEW y la cual nos va a permitir ejercer un control de posicionamiento angular para un motor de corriente directa. Cabe mencionar que si se quiere ejercer un control con respecto a posicionamiento angular, pues vamos a requerir de un elemento el cual sea capaz de medir o censar en tiempo real cuál va a ser la posición angular de nuestro motor. De lo contrario, pues no podríamos ejercer un control, porque no podemos ejercer un control
con respecto a algo que no conocemos o desconocemos. Prácticamente sería ejercer un control a ciegas y eso no es correcto y para nada va a ser exacto. Entonces, en este caso, nuestro motor de corriente directa está utilizando un encoder de cuadratura de efecto Hall. Nuestro motor es el modelo GM25370 de 140 revoluciones por minuto y con ello pues espera ejercer ese control. Ahora bien, recapitulando un poco lo que había mencionado con anterioridad, si tú tienes un ángulo θ y tienes una magnitud, vas a poder descomponer lo anterior en la componente X y la componente Y. Ahora bien, vamos a suponer que tenemos una magnitud o módulo de 7 unidades. ¿Por qué digo 7 unidades? Porque si tomamos un escalímetro, lo posicionamos el 0 con el origen, vemos que el 7 está en el final de nuestro vector. Entonces por ello vamos a meter o vamos a ingresar en el software 7 unidades como magnitud del vector y de inmediato nos dice que la componente X va a valer 7 y la componente Y va a valer 0, lo cual es algo totalmente congruente porque si se observa nuestro vector está prácticamente sobre la línea horizontal X y para nada toca la línea Y, por lo tanto su módulo es de 7 y Y va a valer 0, X vale 7, Y vale 0. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si ahora el ángulo θ es de 90? Ahora, caso contrario, ahora X prácticamente va a valer 0, 4.28 por 10 a la menos 16 prácticamente es un 0. Por alguna extraña razón que desconozco, a veces LabVIEW como tal no te muestra un 0, desconozco por qué, si es algo de configuración o algo, la verdad no sé, pero a veces he notado de que pues directamente no te muestra un 0, simplemente te muestra cantidades prácticamente diminutas. O sea, si analizas 4.28 por 10 a la menos 16 prácticamente es un 0. Entonces, por ejemplo, para 90 grados X vale 0 y Y vale 7, lo cual también es algo congruente. Por ejemplo, para 45 grados pues X y Y va a valer 4.94. Esto únicamente es una calculadora en donde tú le inyectas un ángulo θ y una magnitud y te dice cuál va a ser su valor para la componente X y la componente Y. Esto para nada va a ejercer un control, únicamente es una calculadora. Ahora, caso contrario, ¿qué pasa si tú ahora tienes la componente X y la componente Y? Y lo que quieres saber es cuál van a ser sus grados resultantes y cuál va a ser el módulo o magnitud del vector. Por ejemplo, vamos a sustituir estos valores que acabamos de calcular, vamos a aprovecharlos, 4.94 para X y Y nos dice que los grados resultantes van a ser 45 grados θ y el módulo o magnitud en efecto van a ser de 7. O por ejemplo, en el primer caso que el X valía 7 y Y valía 0, podemos comprobar que está a 0 grados y el módulo son 7. O nuestro siguiente caso que fue ahora X valía 0 y Y valía 7, 90 grados y el módulo valía 7. Entonces repito, esto únicamente es una calculadora. Aquí tú le puedes inyectar ángulos, un ángulo θ y una magnitud, te descompone el valor para X y Y. O aquí tú le inyectas las coordenadas XY y te arroja un valor de grados resultantes que vendría siendo el ángulo θ y el módulo. Ahora bien, ahora sí, ya para ejercer un control, lo primero que tenemos que hacer es prender el motor. En el momento en el que levantamos el switch, nos dice que el motor está encendido. Y ahora tenemos que seleccionar qué vamos a ingresar, grados o coordenadas. Primeramente vamos a iniciar con grados. Pero por ejemplo, para que demostrarlo, vamos a apagar el motor y si yo giro esta perilla no pasa absolutamente nada porque el motor está apagado. Pero por ejemplo, si yo ahora prendo el motor y se sigue manteniendo en grados, en el momento que yo giro la perilla, como podemos ver, el motor comienza a accionarse. Ahora, de igual manera, aquí inyectamos una magnitud del vector porque es parte del requisito. Le inyectamos 7 unidades porque, repito, es lo que mide desde el origen hacia el punto final este vector. Entonces vamos a suponer que lo ponemos a 90 grados. Entonces para 90 grados la componente Y va a valer 7 y X prácticamente va a valer 0. Por ejemplo, para 180 grados
la componente X va a valer menos 7 y la componente Y prácticamente va a valer 0. Vamos a poner un grado al azar, por ejemplo 238.52. Prácticamente la componente X va a valer menos 3.65 y la componente Y va a valer menos 5.96. Pero alguien podrá estarse preguntando, ¿por qué aquí dice 239 y el software dice 238.52? Y es que por cuestiones de practicidad lo que se hace es un redondeo. Ese que dice actual básicamente es la posición del motor y el deseado va a ser el set point, que se realiza mediante esta perilla. Ahora bien, analizando un poco esta gráfica que se ve a la derecha, la línea roja corresponde al set point de ajuste, que vendría siendo esta perilla, y lo verde indicaría el comportamiento en estado real de nuestro motor, y de hecho se puede ver por ejemplo el desfasamiento, porque el set point prácticamente es algo instantáneo, ¿no? Pero el motor va a ser más lento con respecto a la señal de set point, y aquí se ve como ese desfasamiento que existe y al final cómo logra entrar a la banda de estabilidad, ¿no? Y de hecho a veces esta gráfica pues nos permite observar por ejemplo un sobreimpulso, todo ese comportamiento que podría hacer el motor. Por ejemplo, aquí se puede ver que hubo un pequeño sobreimpulso, y por ejemplo aquí se puede ver perfectamente cómo la línea verde y la roja están superpuestas, y quiere decir que ya está dentro de la banda de estabilidad, y quiere decir que el motor se posicionó correctamente con respecto a lo deseado. Entonces, repito, este únicamente es para... Tú ingresas un ángulo θ y una magnitud, y el motor se posiciona y te dice cuál va a ser su valor para X y cuál va a ser su valor para Y. Y por ejemplo vamos a posicionarlo a 277 grados, y si tú presionas el interruptor de reiniciar motor, básicamente lo que va a hacer es llevarlo a 0 grados. En el momento en el cual yo presioné el motor de reiniciar motor, lo llevó hasta 0 grados. Pero si yo lo despresiono, el motor regresará a su posición original, que era 277 grados. Ahora bien, otra forma de posicionar el motor ahora es ingresando coordenadas. Para ello cambiamos el selector a coordenadas. Obsérvese que si yo muevo esta perilla, pues no va a pasar absolutamente nada, porque ahora el control se va a ejercer mediante el desplazamiento de la componente X y el desplazamiento de la componente Y. De igual manera, pues aquí inyectamos un valor para el vector de 7 unidades. Y por ejemplo, si yo comienzo a desplazar a Y, se puede observar que ahora bien, si el selector está en coordenadas, ahora básicamente la inyección de datos va a ser en función de la componente X y la componente Y. El control de posicionamiento angular se va a efectuar mediante el desplazamiento de la componente X y la componente Y. Por ejemplo, vamos a desplazar aleatoriamente la componente X, y se puede observar cómo el motor se posicionó aproximadamente 180 grados, pero la magnitud del vector generado
teóricamente es de 1.2475 unidades. Y de hecho aquí nos dice, la magnitud del vector generado es menor al establecido inicialmente. Y lo que va a pasar es que el ángulo generado, que en este caso es de 180 grados, pues básicamente va a estar en función de una intersección de las componentes. Como tal, esto no es del todo correcto porque la idea es que el cuadrado de la componente x y y, la sumatoria de estos y su respectiva raíz, nos dé 7 porque es la magnitud del vector. Más sin embargo, pues la programación aquí se logró. Ahora bien, si el selector está en coordenadas, el control de posicionamiento angular para el motor se va a efectuar mediante el desplazamiento de la componente X o la componente Y. Por ejemplo, de igual manera se tiene que inyectar un valor del vector de 7 unidades, porque es lo que mide desde el origen hacia el punto final. Y por ejemplo, a continuación voy a desplazar aleatoriamente la componente X. Por ejemplo, para un valor de X igual a menos 2.24 y Y igual a 0, básicamente lo que nos va a decir es que la posición del vector en grados es de 180, pero el módulo va a ser de 2.2424. ¿Qué quiere decir esto? Que la magnitud del vector generado para estos valores de coordenadas va a ser inferior a los 7 unidades, que es lo que mide esto. Básicamente esos 180 grados fueron generados en función pues de un punto de intersección. Como tal, esto no es del todo correcto, puesto que la idea es que la sumatoria cuadrática de la componente X y Y su respectiva raíz pues nos dé 7, y como podemos ver aquí nos da 2.24, o sea, algo inferior. El motor sí se va a posicionar, pero aquí el software te va a decir que la magnitud del vector generado pues va a ser menor. Por ejemplo, ahora vamos a utilizar la calculadora para, por ejemplo, para 78 grados. X va a valer 1.45. Y por ejemplo, ahora, para un valor de X igual a 1.45 y Y igual a 6.84, como pueden observarse, la magnitud del vector generado va a ser igual a la del vector que se tiene, que es 7, va a ser igual a 7, y el software nos dice que los valores ingresados para las coordenadas son válidos, y se quita esta leyenda de que nos decía, por ejemplo, con anterioridad, que la magnitud del vector generado era inferior. Ahora, como ya es igual, pues ya no te muestra eso en pantalla. Pero ¿qué pasaría, caso contrario, si el usuario por alguna extraña razón ingresara una coordenada que sobresale de estos límites? Por ejemplo, si el vector mide 7, entonces por máximo un valor de X o Y va a valer 7. Pero ¿qué pasa si el usuario se equivoca e introduce un valor superior a esos 7? Por ejemplo, vamos a suponer que para Y un usuario ingresa un valor de 8. Lo que va a pasar es que el motor se va a apagar en un hipotético caso que esté funcionando o que esté arrancando, y te va a mostrar en pantalla que los valores para las coordenadas son inválidos. Favor de revisarlo nuevamente, ya que deben de estar dentro del rango. Si por ejemplo Y vale o tiene un valor superior a estos 7 unidades, pues prácticamente nos estamos saliendo dentro de nuestra zona, y prácticamente ya estamos hablando de que estamos en una zona de singularidad. Y entonces directamente en pantalla pues te muestra que los valores son inválidos y que deberán ajustarse nuevamente para que estén dentro de este rango.
Por ejemplo, o de igual manera, habrá situaciones en donde no necesariamente te tengas que salir de, así de un número, simplemente a veces aleatoriamente, si desplazas X y Y, habrá momentos, por ejemplo, en este momento, si X vale 5.93 y Y vale menos 6.6, aparentemente pues esos valores quizás no van a sonar tan incongruentes, pero como se puede observar en pantalla, el módulo generado para estas cantidades es de 8.92, es superior a 7, y de igual manera te dice los valores para las coordenadas son inválidos, favor de revisarlos nuevamente ya que deben de estar dentro del rango. Y como les decía, si esto sucede, si el usuario por ejemplo se comienza a desplegar la componente X, el motor no hace absolutamente nada, puesto que estamos fuera de ese rango. Entonces, para corregir eso, debemos regresar nuevamente a nuestra zona, donde sí hay un rango. Por ejemplo, ahora ya ajusté el valor de Y a menos 2.96 y vemos que el vector es de 6.63, y ahora sí, el motor puede moverse libremente. Pero repito, quizás esto no es del todo correcto, porque pues también ahora vamos a estar observando que el módulo va a ser inferior a esos 7 unidades, pero pues al menos sí estamos dentro de esta zona, por lo tanto el motor puede moverse. Pero idealmente pues lo que se busca, lo que se espera es ingresar valores de coordenadas, por ejemplo, en donde el valor del vector generado sea igual a esas 7 unidades. Por ejemplo, nuevamente otro caso de 56 grados, ingresamos los valores debidos, los puntos, las coordenadas, vemos que el motor se posicionó a 56 grados y se puede observar que el vector generado es de 7, y por lo tanto son coordenadas válidas, y eso es lo que idealmente un usuario debería ingresar. Finalmente, ya para finalizar todo esto, aquí en estas gráficas se puede observar una gráfica en tiempo real para la componente X y para la componente Y. Vamos a tomar este ejemplo de 56 grados. La componente X va a valer 3.91. Vemos que este es 0.0 en X y 0.0 en Y, y podemos observar que X va a valer 3.91 positivo, o sea, se está desplazando hacia este lado. Por lo tanto, nos da a entender que estamos hablando dentro de un ángulo que va a estar en el primer cuadrante. Y va a valer 5.80. Podemos ver que este es nuestro punto de origen, 0.0. Entonces nos tenemos que desplegar en sentido positivo, 5.80 unidades. Entonces podemos observar que Y este es su valor, y al final el vector pues va a partir de este punto hacia el origen, o sea, los 56 grados. Y de igual manera, pues si el usuario presiona el botón de reiniciar motor, pues el vector se va a posicionar a 0 grados y ahí se va a mantener, y en el momento en el cual se despresione ese botón de reiniciar motor, el motor adoptará la posición que había con anterioridad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el motor está arrancando? Vamos a ahora ingresar el selector en grados. Vamos a suponer que lo posicionamos a 360 grados. Y yo apago el motor. Entonces, como se puede observar, el motor en efecto se apagó, y en el momento en el cual yo despresione ese interruptor, el motor continuará con su posicionamiento. Y como tal, con esto finalizo esta interfaz gráfica elaborada en LabVIEW, la cual nos permite ejercer un control de posicionamiento angular, el cual tiene dos posibilidades de ingreso de datos. Uno es grados tal cual, y el otro es ingresando coordenadas o componente X y componente Y. Ahora bien, para la parte de programación con Arduino, el código es el siguiente. Como vamos a utilizar un display LCD para mostrar el valor del ángulo actual y el deseado,
pues vamos a utilizar la librería Liquid Crystal para poder programar nuestro display y poder imprimir en pantalla los valores deseados. Como recordarán, en LabVIEW movíamos una perilla, por ejemplo, para ajustar los grados o ajustar la componente X, la componente y al final la variable pot de potenciómetro va a almacenar esos datos. Como se recordará, había un switch para prender o apagar el motor, y este básicamente o es un 0 o es un 1, es un booleano. Por lo tanto, esta variable va a contener eso de prender o apagar el motor. Adicionalmente, pues también existía un switch el cual nos permitía reiniciar o no el motor, y básicamente va a ser el booleano 2. La variable dato va a ser de tipo charge, y esta variable básicamente va a recibir todos los datos provenientes del puerto serial que a su vez provienen de LabVIEW. Por otro lado, por ejemplo aquí esta variable de long count igual a 0 básicamente va a almacenar el conteo del encoder. Más para abajo se puede observar que estamos definiendo 3 pines: el enable al pin 11 digital de Arduino 1, el int 1 que va a ir al pin número 10 digital de Arduino 1 y el int 2 que va a ir al pin 9 digital de Arduino. El enable pues básicamente va a ser el que va a habilitar o deshabilitar el motor del puente H. El int 1 e int 2 básicamente van a establecer el giro, si va a ser hacia la izquierda o hacia la derecha del motor. Aquí se crea un objeto para el Liquid Crystal, para el display. Ahora bien, en cuanto al void setup, utilizamos aquí el input pull up, y básicamente en Arduino input pull up o entrada con resistencia pull up básicamente se va a referir a un tipo de configuración que utilice una resistencia interna que ya pertenece al microcontrolador Arduino, y con esto se va a asegurar que el pin tenga un valor lógico alto, high, por ejemplo, cuando no exista nada interconectado a él. Cuando se está utilizando una entrada con resistencia pull-up activada, básicamente se conecta la entrada a 5 voltios a través de una resistencia interna que, repito, ya tiene el microcontrolador, y con esto aseguramos que el pin tenga un valor lógico alto, high, cuando no se tiene nada conectado a él. Por ejemplo, si se conecta un interruptor o un botón entre el pin y tierra, o sea GND, el pin se va a conectar a tierra a través del interruptor, lo cual va a permitir que el valor lógico del pin cambie a bajo, o sea low. Y por recordar, ¿no?, que básicamente como vamos a utilizar un encoder, vamos a necesitar los pines de interrupción, y en Arduino 1 los pines de interrupción va a ser el pin 2 digital y el pin 3 digital de Arduino. Por lo tanto, el pin 2 y el pin 3 van a interconectarse al encoder del motor, y ya expliqué por qué vamos a utilizar el input pull up. Aquí pues nuevamente decimos que el enable, int 1 e int 2 van a ser output, porque básicamente van a enviarse esa señal al puente H, al L298N, y con ello se va a permitir ejercer ahora sí ya un control hacia el motor. Como estamos hablando de una comunicación bidireccional entre LabVIEW y Arduino, pues obviamente vamos a tener que iniciar una comunicación serial. En este caso va a ser de aproximadamente 9600 baurios. Ahora bien, vamos a utilizar funciones de interrupción, pero ¿qué son las funciones de interrupción? Y pues básicamente, de una forma muy resumida, una función de interrupción va a ser un mecanismo que nos va a permitir a nuestro sketch, a nuestro programa, interrumpir momentáneamente la ejecución de su flujo principal con respecto a lo que se tenía, para poder atender un evento externo, por ejemplo una señal, que en este caso pues va a ser el encoder. Las funciones de interrupción de Arduino pues se pueden como catalogar en internas o externas. En este caso el tipo de interrupción que se va a tener es externa, porque va a ser causado por una señal proveniente de un componente externo al microcontrolador, que en este caso va a ser Arduino 1.
y las funciones de interrupción externas se van a activar cuando se produzca un cambio en el nivel lógico del pin correspondiente. Y para manejar este tipo de interrupciones, pues se va a utilizar la función attach interrupt, que vendría siendo esta. Y repito, para Arduino Uno, los pines de interrupción va a ser el 2 y el 3. Aquí en esta línea yo estoy diciendo que voy a hacer un attach interrupt, que repito, va a ser una función de interrupción externa. El 0 quiere decir que va a efectuarse en el pin 2, y por ejemplo aquí este 1 quiere decir que se va a efectuar en el pin número 3 de Arduino. Va a haber 4 estados posibles entre la lectura de los canales A y B del encoder. El encoder pues tiene A y tiene B. Un caso posible podría ser que los dos estén en alto. Otro caso sería que el A esté en alto pero el B esté en bajo. El tercer caso o estado posible es que directamente tanto A y B estén en estado bajo. Y por último, el cuarto caso o escenario posible es que el canal A esté en bajo pero el canal B esté en alto. Aquí pues se inicializa lo que vendrá siendo lo del LCD. En el void loop, pues básicamente mediante la línea o función serial available, básicamente pues vamos a estar monitoreando si hay una entrada de datos a través de la comunicación serial. En caso de que exista una comunicación serial, en caso de que se estén recibiendo datos, pues va a ser mayor a 0. Por lo tanto, mediante el serial read se va a almacenar eso en dato. Se van a concatenar esa cadena de caracteres en dato. Y por ejemplo, al final cabe mencionar que LabVIEW va a estar enviando una cadena de caracteres hacia Arduino, pero va a ser una sola cadena, y ahora lo que sigue es designar qué caracteres van a pertenecer a cada variable. Y por ejemplo aquí, mediante el cadena .substring, lo que estoy diciendo es que de esa cadena de caracteres, los que estén dentro de la posición 0 a 3 los voy a almacenar en potenciómetro str, potenciómetro string. Por ejemplo, por otro lado, mediante la función cadena.substring, los caracteres que estén en la posición 3 a 4, que vendría siendo un 0 o un 1, un booleano, los voy a almacenar en booleano str, booleano string. Por último, mediante cadena.substring, los que estén contenidos, los caracteres que estén contenidos en la posición entre el 4 y el 5, los voy a almacenar en esta variable. Ahora bien, esto está en string, pero yo necesito convertirlos a algo entero. Entonces, mediante el .toInt hago esa conversión del string a entero. Y nuevamente ahora sí ya tengo un valor para el potenciómetro. Ahora tengo un valor para el booleano y booleano 2 del tipo entero. El potenciómetro va a almacenar un valor en función de en qué posición esté la perilla de LabVIEW. Este booleano va a almacenar un valor en función de si está activado o desactivado el botón para prender o apagar el motor. Booleano 2 de igual manera va a almacenar un botón que va a estar en función de si se presionó o no el botón para reiniciar el motor a 0 grados. Ahora bien, aquí inicializamos que el tiempo pues va a ser en micros, en escala de microsegundos. Y aquí el ángulo actual de posicionamiento del motor va a ser mapeado en función del conteo que se tiene, que va a ser de 0 a 1970, es decir, de 0 a 360 grados. Es decir, el encoder pues va a estar trabajando y nos va a enviar un conteo, y al final ese número de conteos lo transformamos en valores que vayan desde 0 a 360 grados, y eso lo vamos a almacenar en la variable actual angle, que va a ser la posición actual del motor.
Por otro lado, ahora bien, si booleano 1 y booleano 2 es igual a 0, quiere decir que si se presionó el botón de prender el motor, pero el de reiniciar está apagado, pues básicamente lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a procesar la información, vamos a analizarla. Si el potenciómetro es menor al posicionamiento actual del motor, lo que va a pasar es que va a girar en una determinada dirección. Pero si, por ejemplo, si el potenciómetro es mayor con respecto al ángulo actual que se tiene del motor, va a girar en sentido inverso al anterior. ¿Y qué va a pasar cuando el valor del potenciómetro sea igual al del ángulo actual del motor? Pues se va a apagar. Quiere decir que se van a quedar en esa posición. Por lo tanto, aquí estoy indicando que si son iguales, pues el motor se va a apagar y se va a permanecer en esa posición, y con ello se logra que el ángulo actual y el deseado sean exactamente iguales. ¿Qué pasa si el botón de aprender o apagar el motor está apagado y de igual manera el de reinicio? Pues no voy a hacer absolutamente nada. Básicamente el motor va a estar completamente apagado. Caso contrario, ¿qué pasaría si el usuario quiere reiniciar el motor, pero el botón de prender el motor está apagado? Pues de igual manera nunca jamás se va a poder reiniciar porque el motor nunca se va a activar. Caso contrario, ¿qué pasa si ahora el usuario ya prendió el motor, pero ahora presiona el botón de reiniciar el motor? Lo que va a pasar es que ahora voy a indicar que el potenciómetro va a valer 0, o sea 0 grados, y nuevamente hago como esa evaluación de que si el potenciómetro es menor al ángulo actual que tiene el motor va a girar en una determinada dirección a una velocidad de 50. Esta velocidad puede variar desde 0 a 255. Caso contrario, si el potenciómetro fuera mayor al valor del ángulo actual, pues el motor va a girar en sentido opuesto a lo anterior mencionado, de igual manera a una velocidad de 50. ¿Qué pasa si el potenciómetro, es decir, que vale 0 grados, va a ser igual a la posición del motor de 0 grados? Pues se va a apagar y el motor va a permanecer en 0 grados. Ahora bien, ¿qué pasa si han pasado 100.000 microsegundos o 0.1 segundos? Lo que va a pasar es que mediante el monitor serial voy a imprimir el ángulo actual del motor, y de igual manera voy a mostrar en pantalla en el LCD los valores del ángulo actual y el ángulo deseado. Ahora bien, como habíamos utilizado funciones de interrupción, aquí están designadas. Para el canal A del encoder, esto correspondería a su función de interrupción. Únicamente voy a explicar uno, pero con el mero hecho de explicar uno, los demás se van a entender. Y quiere decir aquí quiere decir que el A va a corresponder a la lectura que se tenga del pin digital número 2. El B va a tener el valor correspondiente a la lectura que se tenga al pin digital número 3. Aquí nuevamente hago una declaración de los estados posibles que podríamos tener con la lectura de los canales A y B. O el canal A y el B pueden estar prendidos al mismo tiempo, pueden estar en alto, o el canal A va a estar en estado alto pero el B en bajo. Directamente A y B podrían estar en bajo, o finalmente el A va a estar en bajo pero el B en alto. Entonces pues básicamente pues aquí es donde se hace como esa comparación y ver qué tipo de caso tenemos, y en función de eso o decrementamos el conteo o lo incrementamos en 1, y así va a corresponder para cada caso. Y básicamente pues la función de interrupción para el canal B
pues va a hacer exactamente lo mismo que el anterior mencionado. Y en función de cada tipo de caso se hace su comparación y repito, o se hace un conteo incremental o decremental, y al final ese conteo era el mismo que mapeábamos con anterioridad, que estaba por aquí. Aquí está. El conteo, pues al final lo mapeamos de 0 a 360 grados. Y con esto concluyo la explicación correspondiente al código de Arduino Uno en términos muy generales, puesto que es algo complicado de explicar, pero quiero creer que con esa explicación es más que suficiente para entender en términos generales la metodología o la lógica que hay detrás de este código de Arduino Uno. Finalmente, solamente cabe mencionar o explicar un poco con respecto a la circuitería física de este proyecto. Eh, el responsable de alimentar adecuadamente todo el circuito es esta fuente conmutada de 12 voltios, 2 amperes. Sin embargo, muchos de estos elementos, como lo es el puente H, el display LCD, pues funcionan a 5 voltios. Por ende, se hizo este pequeño regulador de tensión de 5 voltios en donde le inyectamos 12 y sale de forma fija los 5 voltios, y este en esencia pues nos ayuda a alimentar lo que vendría siendo el puente H, el display y algunos otros elementos necesarios para este circuito. El cerebro de todo esto es esta placa Arduino Uno, el cual se ve como está interconectado el display LCD al Arduino Uno. El encoder de igual manera está interconectado al Arduino Uno y de él emana mediante el enable int1 e int2 señales que se interconectan al puente H, y en función de esto ahora sí este puente H puede controlar este motor, el cual contiene un encoder de efecto Hall que vendría siendo este que se ve aquí de color negro. Este vendría siendo el canal A y este sería el canal B, y directamente en función de las señales que está recibiendo el puente H emite una señal para que el motor se mueva o no, y en función de eso ahora sí ya podemos controlar el posicionamiento angular de nuestro motor.